Las 5 revoluciones del ajedrez. Sabemos que muchos desarrollos cuantitativos pueden conducir a saltos cualitativos o revoluciones. Eso ha ocurrido con la ciencia, con la física de Newton y la relatividad de Einstein, que lo cambió todo. En la psicología con Freud, en la medicina con Ramón y Cajal, etc. En la política con el materialismo histórico y dialéctico de Marx, se lograron revoluciones en diferentes países que cambiaron la concepción de lo inamovible. En el ajedrez como deporte, ciencia o juego con fundamentos científicos ha pasado exactamente lo mismo. Primera revolución. El Satranj. En el origen del ajedrez está el chaturanga, que significa 4 divisiones o reinos. Es un juego indio del siglo VI después de Cristo aproximadamente. Se juega en un tablero de 8 por 8 casillas monocromáticas. Con un rey o raja que movía como el rey moderno, un carro o rata, predecesor de la torre, movía como la torre moderna, un caballo o asva movía exactamente como el caballo moderno, un elefante o gajá, predecesor del alfil, su movimiento era muy limitado, solo 2 casillas en diagonal y podía saltar, y 4 peones o padati que movían una casilla hacia adelante y capturaba en diagonal, igual que hoy. El juego viajó por las rutas comerciales hacia el imperio sasánida, Persia, alrededor del siglo VI o VII después de Cristo. Este fue el momento crucial de la transformación. En Persia se desarrolló el juego para 2 jugadores, con el número de piezas actuales, y adaptaron el nombre a Satranj. El Rajá pasó a Sa con los mismos movimientos. La aparición de un visir, protector real, con movimiento limitado, solo una casilla en diagonal. De un rata pasó a 2 ruk, carro de guerra, era la pieza más poderosa. De un gajá pasó a 2 fil, elefantes, con el mismo movimiento anterior. De un asva a 2 farás, caballos, movimiento igual al caballo moderno. De 4 padatis se pasó a 8 baidak, peones o soldados, movimiento igual que el peón moderno, pero sin avanzar 2 casillas en el primer movimiento. Bajo el califato islámico, tras la conquista de Persia en el siglo VII, el juego se arabizó y se consolidó como Satranj. El ajedrez llegó a la península ibérica con la conquista de los omeyas a partir del 711 después de Cristo. Avances del Satranj en al-Ándalus, se pasó de Sa a Sheikh, rey, de visir a Firzán, consejero del rey, de fil a alfil, de ruk a baid, carro de guerra, de baidak a jundi, peón. Del tablero monocromático al tablero bicolor, rojo y negro o blanco y verde. Segunda revolución. El ajedrez de reina. La función social e intelectual del ajedrez en al-Ándalus no era un mero pasatiempo. Se consideraba una herramienta para educar en la estrategia militar, la lógica, las matemáticas y la paciencia. Era popular entre las élites políticas, militares e intelectuales. Los sabios andalusíes estudiaron y tradujeron los grandes manuales de Satranj de maestros persas, se estudiaron problemas y finales, Mansubat, y maestros como Al-Adli y Asuli se hicieron famosos por su habilidad. A través de la prolongada y compleja convivencia entre musulmanes y cristianos en la península, guerras, treguas, comercio, vasallaje, el ajedrez traspasó las fronteras culturales y religiosas. Muchas cortes cristianas estaban influenciadas por el esplendor y la cultura de las taifas musulmanas. Adoptaron costumbres andalusíes, incluido el ajedrez. Los nombres de las piezas se adaptaron al castellano Sheikh a rey, se tradujo el concepto, no la palabra. Firzán a alferza, alfirzán. Con el alfil se mantuvo la palabra, apareciendo el obispo guerrero. Baid, carro de guerra, se interpretó como torre por su forma. De farás a caballo. Y jundi, soldado, a peón. De la palabra al-Satranj pasó a Axatrej, ajedrez. El reinado de Alfonso X el Sabio, 1252 a 1284, representa el punto álgido de la síntesis cultural entre el conocimiento de al-Ándalus, la tradición cristiana y las influencias europeas. Su labor de escuela de traductores de Toledo fue crucial. En 1283, Alfonso X el Sabio patrocinó la creación de uno de los libros más importantes de la historia del ajedrez, el Libro de los Juegos de Ajedrez, Dados y Tablas. El libro que recopila todo el saber sobre el ajedrez existente, traduciendo y ampliando los tratados árabes.
Isabel la Católica a finales del siglo XV, transformó a la alferza en reina o dama, la pieza más poderosa del tablero. El poema Sketch de amor recoge las reglas del ajedrez moderno. Tercera revolución. El ajedrez cronometrado. En el siglo XVI el primer gran maestro Ruy López de Segura escribe Libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez. Es el primer manual de ajedrez moderno de la historia. Fue traducido a múltiples idiomas y fue la Biblia del ajedrez durante más de un siglo. En los torneos de alto nivel de la época hasta el siglo XIX, era común que las partidas se alargaran horas e incluso días. No existía ningún límite de tiempo. Esto llevaba a situaciones absurdas de desgaste físico y mental. Algunos jugadores, al verse en una posición inferior, alargaban la partida deliberadamente para fatigar a su rival y forzar un error. El caso más famoso es el de Louis Paulsen, conocido por sus interminables reflexiones. Los torneos no podían tener un calendario fiable porque una sola partida podía durar 12, 14 o 16 horas, retrasando todas las rondas siguientes. A veces, un jugador simplemente se tenía que ir o abandonaba por cansancio, dando una victoria no merecida por la calidad del juego. El ajedrez por correspondencia cogió fuerza. En 1883. Se enfrentaron Zukertort contra Steinitz, campeón del mundo. Steinitz, con ventaja, estaba presionando, pero Zukertort, exhausto y en inferioridad, tomó 45 minutos para hacer una sola jugada. Finalmente, Steinitz cometió un error y perdió, pero la situación fue considerada un escándalo. La comunidad ajedrecística entendió que algo había que hacer para evitar que el ajedrez se convirtiera en una prueba de resistencia en lugar de una batalla de intelecto. El inventor del doble cronómetro Thomas Bricht y la firma BV&CIE los fabricó. La revolución industrial llegó al ajedrez. La aparición de los relojes de ajedrez no fue un invento casual, sino una respuesta directa a un problema muy concreto que amenazaba la viabilidad misma del ajedrez de competición. Cuarta revolución. Ajedrez social y deportivo. La popularización del ajedrez en el siglo XX está profundamente ligada a la historia de la Unión Soviética. Aunque el ajedrez ya era popular en Rusia entre los intelectuales y la aristócratas, figuras como Alexander Alekhine y Mikhail Chigorin compitiendo al más alto nivel. La revolución de 1917 lo cambió todo. Vladimir Lenin era entusiasta del ajedrez y lo veía no como un mero juego, sino como un gimnasio para la mente, una herramienta social y un símbolo de progreso. Nikolai Krylenko en 1920 creó la Escuela Soviética de Ajedrez, una estructura estatal del deporte ciencia dentro del Comité de Cultura Física. Más tarde, se fundó la Federación de Ajedrez de la URSS, controlando y financiando todo el ajedrez en el país. Se establecieron clubes de ajedrez en fábricas, granjas colectivas, escuelas y universidades. Se identificaba el talento desde una edad muy temprana y se lo formaba en escuelas especializadas. Una pirámide de competiciones a nivel local, regional y nacional, el prestigioso campeonato de la URSS, que permitía detectar y pulir a los mejores talentos. Los mejores ajedrecistas recibían un salario del Estado y el título de maestro del deporte. Los grandes maestros seguían rigurosas rutinas de ejercicio, natación y atletismo. Mikhail Botvinnik ganó en 1948 el Campeonato del Mundo. La URSS ganó las Olimpiadas de ajedrez entre 1950 a 1970 con figuras legendarias como Vasily Smyslov, Mikhail Tal, Tigran Petrosyan y Boris Spassky. En 1972 Bobby Fischer rompe el monopolio soviético ganando a Spassky. La lista de campeones mundiales y jugadores top de las últimas décadas es abrumadora: Kasparov, Karpov, Kramnik, Anand, formado con exmaestros soviéticos, Karjakin, etc. La Escuela Soviética de Ajedrez convirtió el ajedrez en un deporte ciencia gracias al apoyo estatal, un método riguroso y una cultura de trabajo en equipo. Su impacto transformó para siempre la forma de estudiar y jugar al ajedrez a nivel profesional. Quinta revolución. Las reglas del ajedrez de competición. Las reglas modernas como el movimiento de la reina y el alfil se estabilizaron en el siglo XV, pero la competición no estaba regulada.
En el siglo XIX, con el aumento de los torneos internacionales, jugadores como Stanton impulsaron estandarizaciones, pero no eran universales. El primer campeonato del mundo en 1886 entre Steinitz y Zukertort se jugó sin un organismo regulador. Todas las condiciones, formato, duración de las partidas, el famoso control de tiempo, premios, etc., se negociaron directamente entre los jugadores a través de sus segundos. Esto generaba constantes conflictos y desacuerdos. La Fédération Internationale des Échecs, FIDE, se fundó en París en 1924 durante los Juegos Olímpicos. Su objetivo principal era estandarizar las reglas del ajedrez, unificar el sistema de torneos, títulos y organizar el Campeonato del Mundo. En 1928 en el Congreso de La Haya, la FIDE comenzó a publicar y refinar sus primeras reglas oficiales. El proceso de aceptación de las mismas por las federaciones llevó décadas. Tras la muerte del campeón Alexander Alekhine en 1946, la FIDE se convirtió en el organismo rector del campeonato mundial, estableciendo un ciclo de competición estructurado, candidatos zonales e interzonales, poniendo fin a las competiciones por desafío. En 1952 el físico y maestro de ajedrez húngaro-estadounidense Arpad Elo creó un ranking de jugadores basado en la estadística y la probabilidad. La Federación Estadounidense de Ajedrez fue la primera en adoptarlo, en 1960. La FIDE lo adoptó como sistema mundial a partir de 1970, pero hasta 2024 no se logró fusionar los Elo nacionales a Elo Internacional o Elo FIDE. En los 1990 la FIDE adoptó el sistema de control de tiempo FIS0 incremento. Con este sistema las partidas se deciden más por la calidad del ajedrez que por la capacidad para mover piezas rápido bajo presión extrema. La FIDE es el organismo internacional encargado de crear reglas, modificarlas y hacerlas cumplir en todo el mundo.